su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Amados, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Nos encontramos en La Roca, esta es nuestra edificación familiar y como cada semana, insisto y le ruego al Señor, y esa sería también nuestra posición delante de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo, poder pedirle, rogarle la asistencia, la llenura del Espíritu Santo, que Él pueda hablarnos por medio de la administración. Sería bueno que podamos estar reunidos en familia. Sé que lo hacen, no perdamos esa hermosa y sana costumbre de poder estar congregándonos como familia, como congregación, valga la redundancia, pero también como hermanos en Cristo, ahí teniendo presente que la asistencia del Señor viene en favor de los hijos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta no sea la excepción, que en esta noche nosotros podamos oír su voz. Vamos a pedirle que Él nos hable, que Él, mientras nos ministre, mientras nosotros estemos predicando y enseñando su palabra, Él nos acompañe con señales, con prodigios, con milagros, sanando nuestras vidas en los órdenes que sean necesarios, que pueda estar liberándonos y que por sobre todas las cosas se establezca la salvación que ha venido por medio de Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta noche, en este tiempo especial, donde una vez más nos reunimos para que tú puedas hablarnos, para que puedas asistirnos, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que tu presencia, Señor, se haga manifiesta en medio de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas. Por favor, en el nombre de Jesús. Señor, esta es una noche maravillosa, donde una vez más nosotros, tus hijos, así como has allanado el camino para que podamos estar, te rogamos, Señor, que hables directamente a nuestros corazones. Llevamos cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y aprovecho para que podamos estar compartiendo el link de la enseñanza en nuestras redes sociales. Seguramente ya lo habrán hecho, pero aquellos que todavía no pudieron hacerlo, tómense unos segunditos para poder compartir y de esa forma alcanzar a otras familias con la bendición que viene por medio de la palabra de Dios. Y que los que escuchen el mensaje, los que vean el mensaje, puedan acercarse a la maravillosa gracia y salvación que vienen a través de Jesús. Amén. Eso sería buenísimo, que estemos ahí compartiendo. Es una forma de evangelizar también al mundo y de compartir su palabra que nos hace bien y que trae fruto a su debido tiempo. En esta noche
el título del mensaje, de la enseñanza, de la predicación para la familia es En casa con comida. Y realmente es maravilloso tener casa, primeramente. Eso es una bendición. Y que nosotros en casa tengamos al Señor primero. Eso lo venimos no solo aprendiendo, sino que entendemos, y valga la redundancia, es una prioridad. Pero qué bueno es que tengamos comida, qué bueno es que tengamos de qué alimentarnos. Y ahí el Señor hace siempre un paralelismo, pone en evidencia qué cosas son una prioridad y pone órdenes para que nosotros podamos entender a qué se refiere. Y obviamente Él se está refiriendo, y su palabra continuamente nos deja esa enseñanza, que hay una ministración espiritual con respecto a la comida. Hay una dieta, hay un alimento espiritual que nosotros necesitamos día tras día. Así como el Señor enviaba ese maná sobre su pueblo todos los días, de la misma manera el Señor quiere hacernos entender que en nuestra casa tiene que haber comida a diario. Y la Escritura menciona que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y ahí habla de una semilla, y la semilla también es una palabra que viene de parte del Señor, impartida por Él, lanzada por Él, donde tiene que hallar una buena tierra para que a su tiempo dé fruto, así como orábamos al comienzo. Pero que nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús, podamos entender que en casa tenemos que tener comida, una comida espiritual que hará que podamos permanecer en el Señor y vivir en plenitud la vida a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros de forma personal, pero también como familias. Las Escrituras mencionan algo hermoso que nos da seguridad. El Señor mismo dice en Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios justamente viene a cubrir esa área tan necesaria para que nosotros podamos estar bien nutridos y alimentados por su palabra. Una familia que no hace caso a la palabra de Dios, que la tiene en poco, que no se esfuerza por conocer la Escritura, es una familia que está debilitada, es una familia raquítica en el orden espiritual. Por eso hacemos bien en comer al Señor, esa figura que Él menciona y que por ahí se nos hace más ameno o conocemos mejor esa mención que se hace en cuanto a la comida, porque en la Santa Cena justamente lo que hacemos es comer el pan, que es comer a Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces ahí podemos aprender que lo que comemos nos fortalece, lo que comemos nos alinea, lo que comemos justamente hace que podamos estar alineados al Señor. Porque todas las cosas, no algunas, todas las cosas pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Y yo digo amén. Vamos a continuar ya metiéndonos en la introducción del tema y vamos a leer la versión Reina Valera 1960 en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 51. Y dice de esta forma: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús hablando de sí, un alimento, un pan que el Señor mismo provee. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué nos trae vida entonces? Comer del Señor, comer del pan que Él mismo provee, porque es su persona, porque es su palabra, porque es la asistencia de su Espíritu. Él dice de sí: yo soy el pan, yo soy un alimento. Cuando nosotros tenemos en cuenta esta dieta en lo espiritual, nosotros siempre vamos a estar
fortalecidos con esa comida. E insisto, reitero, una familia tiene que estar abrazados. Una familia tiene que estar abrazada a la palabra, abrazados al Señor. Porque si decimos que estamos y amamos al Señor, Él mismo dice que nosotros tenemos que guardar la palabra. Por eso, cuando estamos en casa, no estamos ajenos a lo de Dios. Lo de Dios no se vivencia simplemente en la iglesia, en la congregación, en el edificio donde se llevan adelante actividades espirituales. Primeramente, porque ese es el orden que el Señor pone. Primeramente tiene que ser en nuestra casa. Por eso le hemos puesto en casa con comida. En ese lugar nosotros tenemos que reunir todo lo necesario para que nuestra vida espiritual sea plena, para que nuestro caminar en el Señor sea un caminar con integridad en el orden espiritual. No que no nos vamos a equivocar, no que ya seamos perfectos, sino que siempre tenemos en cuenta la palabra de Dios para la toma de absolutamente todas las decisiones. Si no está la palabra en la familia, difícilmente nosotros podamos resolver los problemas de manera espiritual. Difícilmente podamos comprender cómo llevar adelante nuestra vida en el Señor. Por eso necesitamos de la palabra, que es figura de un alimento y de comida. Y el Señor insiste y dice que Él es un pan vivo que descendió del cielo. No tiene que ver con nada de lo terrenal, sino que tiene que ver con una asistencia celestial. Y que se tiene que percibir, se tiene que recibir, se tiene que anhelar de manera espiritual. Ahí nuevamente mencionamos las tres dimensiones, las tres facetas en las que nosotros nos podemos encontrar. Una faceta terrenal, una faceta espiritual y una faceta celestial. Pero llamativamente, el Señor dice que Él desciende del cielo y desde ese lugar nosotros tenemos que proveernos. Esa es la fuente para nosotros tener comida en nuestra casa. Amén. Vamos a ver algunos puntos que yo los menciono y los anoto de esa forma para no olvidarme de ninguno. Número 1, y vamos a desarrollar un poco más. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 3. Hay un principio espiritual establecido en el Nuevo Testamento, pero haciendo mención al Antiguo Testamento. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era Cristo. Todos. O sea, nosotros estamos ahora en familia. No puedo comer yo y no convidar, por decirlo de alguna forma. Tengo que estar apresto a poder esa comida compartirla, sea en mi faceta como papá, como hermano, como hijo, como esposo. Toda la familia tenemos que estar alimentados. Todos tenemos que tener esa comida espiritual sobre nuestra mesa. Y en la casa es fundamental que nosotros comamos el mismo alimento espiritual. Fíjense qué principio que establece el Señor. El mismo alimento espiritual. No puede uno comer una cosa y el otro comer otra. Sino que urge que nosotros podamos entender estos principios. Que todos comamos de Cristo, que todos vayamos a esa fuente. Como padres, como hijos, como hermanos, la familia toda tiene que tener presente al Señor. Amén. Número 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 29, y en esta ocasión leo la versión de las Américas. Y dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Acá está hablando de la palabra como leche, como un alimento espiritual. Y dice que tenemos
que tener una manera de anhelar, desear como niños, una leche pura, una leche que no esté mezclada, que no esté adulterada, porque justamente en ese alimento, en esa palabra pura, y en eso quiero hacer zoom, en esa palabra nosotros crecemos. O sea, es un alimento. Y todo alimento, o mejor dicho, no todo alimento nos hace crecer ni nos nutre. Hay alimentos que sí y hay muchos que no. Comúnmente conocemos y mencionamos comida chatarra, algo que pareciese que es rico al momento, pero en la acumulación de esa comida, a su tiempo, no nos hace bien. Entonces, nosotros necesitamos una comida con buenos nutrientes. Y en el orden espiritual, solamente esa comida la encontramos en la palabra de Dios, en Cristo. En estar continuamente esforzándonos por mantener esa dieta espiritual, para que la familia esté firme, para que en la familia haya seguridad, para que en la familia haya una administración certera, para que no nos conduzcamos como los que no tienen a Dios. Pero esto es un llamado de atención, porque el pueblo que alaba a su Dios le tiene que conocer. Y la única manera de conocerle es a través de su palabra y de la llenura de su espíritu, porque sus palabras son espíritu y son vida. Recordemos siempre, nosotros lo ponemos ahí al final de cada enseñanza y de cada predicación para que eso irrumpa de forma constante en nuestros corazones. La palabra de Dios no puede faltar en nuestra mesa, no puede faltar en nuestra casa. Es una manera de poder edificar de manera correcta y como sabios. Miren, en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, menciona que la sabiduría edificó su casa y que dice que tiene columnas y esa casa tiene mesa, esa casa tiene vino, esa casa tiene sirvientes, pero también dice que tiene alimento. Eso después lo puede leer ahí en el capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Hay alimento, y el alimento es la palabra de Dios. Claro, en el orden natural nosotros trabajamos, nos esforzamos por muchas cosas, entre las cuales están la comida, la bebida, el vestirnos, la vestimenta. Y son cosas que están bien. Pero el Señor arremete contra eso y dice que todas esas cosas, en el orden natural, la buscan los gentiles, los que no conocen al Señor. Los que conocen al Señor, los que han sido rescatados, redimidos, salvados, quitados de un mundo de tinieblas y traídos a la luz y al reino de Jesucristo. Dice que fueron llamados a buscar el reino de Dios, porque todas las demás cosas Él las añade, en tanto y en cuanto nosotros busquemos el reino. Y la comida espiritual, porque eso nos mantendrá, valga la redundancia, bien alimentados, aun cuando vengan días de escasez y hambruna. Porque la provisión del Señor siempre es de manera sobrenatural. Amén. Y eso como familia lo tenemos que entender. Vienen tiempos realmente difíciles, en muchos órdenes. Pero nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios y no solo nosotros, estar atentos a fortalecernos como cónyuges, como familia, como hermanos, insisto, como hijos, entre familias de la fe
Y claro, tener esa certeza y esa esperanza para aún poder trasladar esa verdad absoluta a aquellos que tienen hambre, pero hambre del Señor. Y nosotros tener con qué, tener nuestra alacena llena en el orden espiritual para poder dar. Isaías menciona poder darle pan al hambriento, porque nosotros con plena seguridad podemos decir: en la casa de mi Padre hay abundancia de alimento, hay abundancia de pan. No hay otro lugar en donde yo me encuentre más seguro y con mayor confianza que bajo la cobertura del Señor. Por eso en casa tiene que haber alimento, tiene que haber comida. Si estamos en una casa, cada vez que se habla de casa, se va a hablar de alimento. Y cada vez que se habla de alimento, se va a hablar de casa. Porque están unidos. Y ese es el orden espiritual que el Señor le da. Muchas veces estamos, miren, ni siquiera ocupados, preocupados por un montón de cosas. ¿Qué comeremos y qué vestiremos? Está dentro de los afanes que el Señor mismo menciona. Y Él dice que nosotros tenemos que tener plena conciencia que si el Señor se ocupa de las aves, que si el Señor se ocupa de las plantas, cuánto más lo hará con nosotros. Pero esa certeza, y repito esta palabra que la vengo diciendo de forma continua, esa seguridad, esa certeza solamente la da cuando nosotros comemos de la palabra de Dios. Y estamos ocupándonos, no preocupándonos, ocupándonos de que ese alimento no falte en casa. Miren, hay cosas que son primordiales a la hora de ir a comprar alimentos. Y entonces hacemos todo un listado de lo que se necesita en una casa. Todos lo hacemos. Y claro, eso está bien en lo natural. Y vemos cuáles son las prioridades, lo que se necesita, qué tengo y no hace falta para saber qué comprar de acuerdo a lo que necesito. Pero mis amados, lo que nosotros no nos tenemos que olvidar es del alimento espiritual. No nos tenemos que olvidar. Papás, hijos, familias, todos comprendemos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y el Espíritu Santo trabaja en cada uno de los corazones. Todos necesitamos de ese alimento. Insisto, qué bueno es tener casa, qué bueno es tener un techo, eso es cobertura, pero qué bueno es que en casa estemos con comida. Y está en nosotros el poder proveernos porque el Señor ya lo proveyó. Nosotros hacemos bien en acumular lo que nos conviene, lo que nos edifica y lo que nos va a hacer estar bien nutridos. Número 3. Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una casa es llamada a crecer. Deseamos como niños la leche pura, no adulterada, la palabra de Dios. Pero no podemos quedarnos en los rudimentos, no podemos quedarnos como niños. Nosotros necesitamos crecer porque esa leche primera nos hace crecer. Y justamente nos da las fuerzas para que nosotros podamos comenzar a masticar lo sólido,
Justamente la leche lo primero que hace es fortalecer nuestros dientes. Por eso los primeros dientes se le llama justamente dientes de leche. Después ejercen un cambio, porque viene otra clase de alimento. Eso es lo que espiritualmente hace la palabra. Pero fuimos llamados a crecer. Y mientras haya alimento, hay un ejercicio. Mientras esté la palabra en nuestras casas, hay un ejercicio. Y dice que viene discernimiento. Que pasado el tiempo nosotros no podemos estar en la misma condición. Porque eso refleja que no hemos estado teniendo en cuenta la palabra de Dios. Podemos tener una casa, pero puede que no le estemos dando la relevancia que realmente tiene la comida. El libro de Juan también menciona y dice que nosotros tenemos que trabajar por la comida que no perece. Y es una comida espiritual. Insisto, mis amados. En ocasiones estamos muy preocupados y aún ocupados por cuestiones que tienen que ver con lo terrenal. Y eso, a la hora de nosotros pararnos en el reino, no tiene poder alguno. Pero ahora, en el nombre de Jesús, cuando nosotros nos afirmamos en las Escrituras, nos afirmamos en la palabra, hay un alimento sólido, hay un ejercicio de los sentidos espirituales que nos hacen discernir. Entonces nosotros tenemos la capacidad dada por el Señor, conforme la comida que estamos llevando a nuestro cuerpo, nos hace comprender todas las cosas. Sabemos cómo conducirnos en tiempo y forma. Nos volvemos expertos. No hay situaciones que no se puedan resolver porque el Señor tiene la solución a todo. Y está en su palabra. A veces no sabemos cómo manejarnos como matrimonios, no sabemos manejarnos en nuestros trabajos, no sabemos manejarnos como hijos, no sabemos cómo manejarnos como hermanos, no sabemos cómo manejarnos ministerialmente, en el servicio, en fin, en un montón de áreas, porque lo que está faltando es un alimento sólido, una comida espiritual. Comemos de lo natural para poder estar satisfechos en lo natural. Pero necesitamos de la misma forma y más comer el alimento espiritual que nos mantiene fortalecidos en el orden espiritual. Habla de tiempos, habla de que no siempre tiene que ser leche, porque tenemos que pasar a comer alimento sólido. Porque el que participa de la leche todavía, después de un tiempo de estar en el camino del Señor, sigue siendo un niño inexperto en la palabra. Entonces necesitamos madurar. Como familia necesitamos madurar. Amén. Número 4. Isaías capítulo 55, verso 2. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? Porque el tiempo es dinero. ¿En qué gastáis el dinero? Dice. ¿O por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Gastamos todo nuestro tiempo, y aún dice el dinero en lo físico, en cosas que no nos alimentan. Y en definitiva lo que necesitamos es deleitarnos en el Señor. Y lo único que trae deleite, porque así dice la Escritura, es su palabra. Su palabra.
Ella trae plenitud. Otro de los puntos, número 5. Juan capítulo 10, verso 9. Dice, yo soy la puerta. Donde hay una puerta hay una casa. En el orden espiritual. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará comida. Será saciado. Vamos, familias del Señor. Es tiempo de definirnos, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de despertarnos e ir a las Escrituras y empezar a tener más cuidado. Siempre hablamos en el orden espiritual. Eso nos va a hacer obviamente tener cuidados en todos los demás órdenes, pero siempre es lo espiritual, no es al revés. Solo en el Señor podemos ser saciados. Solamente en Él. Miren esta referencia. Ya vamos terminando. La Biblia de las Américas, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Está hablando específicamente de personas, de operaciones, de obviamente aquellos que quieren venir con otro evangelio, pero también en el orden espiritual nos está diciendo que tengamos cuidado, por ejemplo, y que no perdamos lo que hemos logrado. Que estemos ahí atentos. Pero también dice que tenemos que permanecer en la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de la palabra. Hay que permanecer. Y termina diciendo, no lo recibas en casa. El que trae otra enseñanza, no lo recibas. Eso también nos tiene que hacer ver que no podemos permitir que ingresen a nuestra casa en el orden espiritual y obviamente en el orden natural, nada que no sea del Señor. No lo permitamos, no lo recibas, dice. No dejes entrar en tu casa. No dejemos entrar. No dejemos entrar. Si alguno viene a nosotros, eso es un cuidado. Siempre lo mencionamos, siempre lo aconsejamos. Nuestra casa ha sido santificada para el Señor. No podemos permitir que ingresen ni personas. Ahí va a estar más específico por eso. Pero lo dice la Escritura. Es más, dice, no lo recibas en casa ni lo saludéis. Y está hablando el apóstol del amor. Porque si no, ¿de dónde está el amor de Dios? Pero hay veces, porque las personas son puertas. Los lugares son puertas. Y hay operaciones que ofician de forma contraria. Entonces nosotros tenemos que estar atentos para que no ingrese nada que no sea de Cristo a nuestra casa. No lo recibas. Mis amados, es tiempo de nosotros cerrar las puertas y permanecer con Cristo, con comida, una comida verdadera, que es la que justamente nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, nos va a fortalecer. Pero miren qué explícito cómo lo menciona ahí la Escritura y las figuras que nos deja para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Amén. Termino. Traducción lenguaje actual. Ezequiel capítulo 3, verso 1
en adelante, dice: entonces Dios me dijo, estaba hablando de Ezequiel, Ezequiel, pero hoy puede ser en nuestra administración familiar, familia de Cristo. Y ahí podemos decir nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra casa. Cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo: quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. Para nosotros poder dar, lo que primero tenemos que hacer es recibir. Y si queremos que no solo haya alimento, sino poder dar alimento, tenemos que comer de ese alimento, que es la palabra de Dios. Y ser obedientes, porque Dios nos está diciendo en esta noche a cada uno de nosotros, a cada casa, a cada hogar, a cada familia: cómete este libro y llena tu estómago. Miren qué figura hermosa. Y automáticamente el profeta dice: yo tomé el libro y me lo comí. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, en este tiempo profético. En el nombre de Jesús, ser obedientes. Yo me lo voy a comer y su sabor será tan dulce como la miel. Entonces tendré llenas todas mis alacenas, mi casa, mi mesa, mi vida, para poder ir y llevar un mensaje genuino, una comida verdadera a aquellos que están pasando hambre. Aleluya. Esa es la función para las familias del tiempo final. Comer del Señor, llenarnos de Él, tener una casa con comida para también poder dar de comer a otros. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de ministración, por este tiempo donde nos has trasladado tu palabra. Señor, tú estás edificando una casa espiritual de la cual nosotros formamos parte, y cada uno de nosotros en nuestros hogares queremos hacerlo de la misma forma. Señor, lo estamos trabajando, lo estamos llevando adelante de forma congregacional, pero eso tiene que ser una realidad en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Dios, te rogamos que puedas darnos de ese alimento, que no falte, que tu provisión esté latente ahí para que nosotros podamos ser asidos de ese alimento espiritual, ser saciados por un alimento verdadero en el nombre de Jesús. Señor, y que cada uno de nosotros podamos comprender la importancia de poder tener alimento, una dieta espiritual en nuestros hogares. Te rogamos, mi Dios, te rogamos que así como te presentaste como un pan vivo en este último tiempo, nos sigas haciendo entender que solamente tú eres la fuente donde nosotros podemos sacar ese alimento. En el nombre de Jesús, yo bendigo a las familias, bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana, bendigo, Señor, los hogares, las casas, que están escuchando este mensaje, que están conectados, pero que también muchos escucharán en algún momento y también serán nutridos con tu verdad, mi Dios. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, Dios los bendiga y recordemos, en casa, con comida. Que se cree ese incienso sobre tu altar.
Dile con tus palabras, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Levantamos tu nombre, piedad. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava avanzada, la brava avanzada. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Más, más. Aleluya, aleluya. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. Te amo. Dios de mi salvación. Dios